Buenas tardes, soy la doctora Alejandra Martínez, les presentamos el segundo programa de Antropología Contemporánea y les hablaré sobre las 3 pandemias de la peste negra, sus orígenes y el papel fundamental que jugaron los médicos de la peste en la época medieval, los tratamientos que fueron usando y analizar el paralelismo con la actual pandemia que estamos viviendo del COVID-19. El contagio de la peste era fácil porque las ratas y los humanos compartían espacio como son los graneros, los molinos y las calles de los diferentes poblados. La bacteria Yersinia pestis rondaba los hogares durante un periodo de entre 16 y 23 días antes de que se manifestaran los primeros síntomas de la enfermedad. Transcurrían entre 3 y 5 días más hasta que se produjeran las primeras muertes y tal vez una semana más hasta que la población no adquiría conciencia plena del problema en toda su dimensión. Antes de llegar a Constantinopla, la peste negra recorrió Etiopía, llegó a Egipto en el año 541 después de Cristo, alcanzó el territorio de Gaza provocando innumerables muertos y en el año 542 devastó a la ciudad de Jerusalén. 3 terribles pandemias de peste se extendieron por todo el mundo antes de que se descubriera la bacteria Yersinia pestis en el siglo XIX. La primera fue en el año 561 después de Cristo, conocida como la peste de Justiniano, y llegó a matar hasta 10.000 personas por día. El propio emperador Justiniano enfermó gravemente hasta el punto de que circuló el rumor de que estaba a las puertas de la muerte. La peste no respetaba ricos, pobres ni estatus social. El emperador Justiniano invadió Italia y el norte de África. La gloriosa capital bizantina, conocida como Constantinopla, se hallaba emplazada en la actual ciudad de Estambul, y en ella habitaban hasta 800.000 personas. La peste era un huésped inesperado, desconocido y fatal, como lo es el actual y nuevo COVID-19. Se ignoraba tanto su origen y cómo protegerse de esa enfermedad. Afectaba a todas las personas, sin distinguir clase social, religión o etnia. El historiador Procopio de Cesarea, residente de Constantinopla, cuando llegó la enfermedad, calculó que la peste negra mataba entre 5.000 y 10.000 personas por día. La segunda pandemia, conocida como la peste negra, fue en el siglo XIV. Probablemente comenzó en la península de Crimea, a orillas del Mar Negro. El ejército mongol sufría la peste negra y extendieron el contagio, arrojando sus muertos apestados mediante catapultas al interior de los muros de las ciudades que iban invadiendo. Finalmente, la tercera pandemia de la peste devastó los territorios de Asia desde el 1800 hasta mediados del siglo XX. ¿Cuáles fueron las teorías sobre el origen de la peste? Una de las teorías fue la conspiración de los judíos. Según el cronista de la época de Bennett, la población acusó a los judíos de envenenar los pozos de agua de las diferentes ciudades y de contaminar el aire. Por ese motivo, los judíos fueron condenados, masacrados y quemados en público. Es suficiente ser una minoría musulmana para culparte de propagar la epidemia mundial.
Salvad al país de la yihad del coronavirus es un titular de noticias en un canal de televisión indio. Los medios de comunicación están explotando su propaganda de retórica racista, ya que las autoridades anunciaron recientemente que más de 300 casos estaban vinculados a eventos organizados por el Grupo de Información Islámica en mezquitas. Las autoridades creen que la infección se propaga debido a la participación de extranjeros, incluidos clérigos de Indonesia, Malasia, Bangladesh y otros. Entonces Twitter estalla con el hashtag antimusulmán y se difunden las ideas de que China era un productor del virus y que los musulmanes lo estaban propagando. Las personas que adoptan estos Bueno, muy bien. ¿Cómo se manifestaba la enfermedad? Testimonios de los médicos hispano-musulmanes y otros cronistas de la época, como el francés Jean de Benet, testimonió su propia experiencia visual con estas palabras. Ellos no estaban enfermos más de 2 o 3 días y morían rápidamente con el cuerpo casi sano. El que hoy estaba sano, mañana estaba muerto y enterrado. Tenían de repente bubones en las axilas y la aparición de estas bubas era el signo infalible de muerte. La palabra bubónica, término derivada de la palabra griega bubón, significa bulto o tumor, por lo que esos bultos o abultamientos eran tan notorios que lo que hacían eran aumentar el tamaño de los ganglios. Además tenían bultos en las articulaciones y manchas y úlceras negruzcas por toda la piel. Los médicos medievales no conocían aún el origen bacteriano de la peste, pero vieron que los pacientes presentaban problemas respiratorios y sospecharon que el aire malo, como lo llamaban ellos en el siglo XIV, causaba la enfermedad. Luego de 500 largos años, recién los microbiólogos Yersin y Shivasaburo descubrieron la Yersinia pestis. Los médicos del siglo XIV siguieron las recomendaciones de las escuelas árabes de medicina del siglo XI, que recomendaban cubrirse la boca con una tela impregnada con vinagre, y tomaron de la escuela hipocrática las recomendaciones de fumigar los domicilios con mirra, justamente para evitar los problemas respiratorios por sus propiedades antibacterianas y antiinflamatorias. Les contaba que la mirra fue utilizada para realizar fumigación. ¿De dónde se obtiene la mirra o qué es la mirra? La mirra es una resina aromática de color amarillenta, muy utilizada en la antigüedad con fines terapéuticos, y proviene de un árbol que se llama Cominifera mirra del noreste de África y en Turquía. Otro elemento importante utilizado como antiséptico fue el vinagre. Desde Hipócrates, incluso Avicena, el maestro de la medicina moderna, nos enseñó que el vinagre tiene efectos antisépticos, anticoagulantes y también utilizado para las infecciones respiratorias. Los artículos recientes sobre el ácido acético reconocen al vinagre como un potente bactericida, viricida y también antimicótico, o sea, sirve para matar virus, bacterias y hongos. Los médicos de la peste utilizaron un traje hermético para evitar el contagio con sus pacientes. Probablemente Charles Delorme en 1619 fue el inventor de este diseño. La máscara facial estaba conformada por una nariz en forma de pico de unos 15 centímetros de largo, presentaba 2 agujeros para que el médico pudiera respirar, pero el aire lo filtraban con unas esponjas embebidas en vinagre. Dentro de ese pico también estaban los ramilletes de hierbas como clavo de olor, hojas de menta, alcanfor, mirra, y tenían el fin de desinfectar y mitigar el fuerte olor de las pestilencias en el aire. Además, cubrieron sus ojos con una protección ocular contra las gotitas de flush y los líquidos provenientes de la supuración de los bubones de los pacientes.
El equipo de protección que conocemos ahora con las siglas EPI que utilizaron durante la peste negra los médicos estaba formado por una capa de cuero impermeabilizada con ceras. De esta manera, ni la sangre ni los fluidos de los bubones, ni tampoco las pulgas, se adherían a sus ropajes. El abrigo era largo y cubría las botas. Usaron una blusa de piel fina, pantalones de piel amarrados a las botas. El pantalón siempre tenía un cinturón donde enganchar las herramientas necesarias como bolsitas con productos calmantes, desinfectantes, cicatrizantes o aromáticos para aplicar a los enfermos. Protegieron sus cabezas con sombreros de cuero y sus manos con largos guantes. El doctor de la peste también portaba un bastón de madera con el que podía mantener la distancia e impedir el contacto físico de los enfermos, como de sus familiares. Este bastón también lo utilizaban para poder examinar a los pacientes sin tocarlos, los giraban, señalaban las áreas afectadas y además los ayudaban a los pacientes a desnudarse si fuera necesario. En ocasiones, los enfermos se abalanzaban sobre el doctor de la peste para pedirle ayuda. En algunas regiones, con una arraigada creencia religiosa, que la peste era por castigo de Dios, los propios enfermos pedían a los médicos ser golpeados como parte de su arrepentimiento. Los bastones se adornaban en un extremo con un reloj de arena al lado, el cual hacía referencia al veloz transcurso del tiempo. Antes de finalizar, quisiera recordar el aporte importante que realizó Carl Fluch, un bacteriólogo, a finales del siglo XIX. Investigó que las gotitas que emitimos con nuestra saliva en el momento de hablar pueden permanecer en el aire durante algunos minutos. En ellas, en el interior, viajan tanto el virus COVID-19 como las bacterias de la peste. En la actualidad las conocemos como gotitas de Fluch y ellas se encuentran en el momento que las personas están tosiendo, estornudando o cuando hablan a menos de 1 metro. Y es así como se producen los contagios a través de la vía aérea. En la actualidad, el personal sanitario que asiste a los pacientes infectados con COVID-19, nosotros también utilizamos trajes impermeables, protecciones faciales, gafas, como los hicieron los doctores de la peste. Igual que ellos, utilizamos máscaras para filtrar justamente el aire y hacerlo más puro y frenar el ingreso del virus en nuestras vías aéreas, con mascarillas llamadas FPP2 y FPP3. También se recomienda, como lo hicieron en la época medieval, que los lugares comunes, plazas y mercados sean fumigadas con productos viricidas, justamente para disminuir la carga viral de estos microorganismos en espacios comunes. Otro médico también importante que nos dejó aportaciones y conocimiento fue el cirujano polaco Mikulicz Radecki. Justamente pensó y analizó que las gotitas de Fluch que los cirujanos emitían en el momento de la cirugía podrían contaminar el campo quirúrgico. Y así fue como se le ocurrió inventar una tela tapaboca, con lo que en la actualidad la conocemos como mascarilla. Les voy a contar cuáles fueron las medidas que los médicos de la peste recomendaron a la población para evitar la propagación y las muertes de esta gran pandemia. Los médicos medievales se basaron en las enseñanzas del siglo XI de la Escuela de Medicina Árabe y básicamente de las teorías del médico y filósofo Avicena, el cual estudió que para disminuir el número de contagios en una pandemia, los pacientes infectados deberían permanecer alejados de las personas sanas
durante al menos un tiempo de 40 días. Es a este concepto que lo conocemos con el término de cuarentena. Es por tal motivo que en la actualidad, con la pandemia de COVID-19, mantenemos estas enseñanzas del siglo XI. Y para finalizar con este programa desde Antropologías Contemporáneas, queremos rendir nuestro humilde homenaje a las víctimas de esta pandemia del COVID-19 y enviar nuestras condolencias a sus familiares. Los sanitarios trabajamos frente a un gran desconocido como lo hicieron en su momento los médicos de la peste. Nos enfrentamos a esta gran pandemia y realmente somos todos vulnerables. No perdona etnias, clase social, religión y es capaz de traspasar fronteras, como lo hizo la peste. Finalmente quiero insistir en las medidas del siglo pasado, pero muy efectiva, que es el uso de las mascarillas, hasta que podamos encontrar una vacuna que nos proteja. Toda la información utilizada en este programa lo podrán encontrar aquí abajo donde dice mostrar más. Esperamos sus comentarios y hasta otro programa. Muchas gracias.